Muy buenos días, me encuentro con Liber Terán, pues un gran artista que todos ya conocemos su trabajo en Los de Abajo y pues ya desde hace un tiempo con su proyecto como solista nos está presentando Punto de Partida y que propiamente, bueno, pues aparece el día 29 de abril en ya 4 días y va a tener presentación en El Tejedor, el Foro del Tejedor, si no estoy equivocado. Liber, gracias por recibir a México en la Red. Platícanos, pues, de este proyecto que ha sido como en entregas y que, bueno, ya se ve finalmente concluido este 29 de abril. Pues mira, como bien dices, ha sido entregado poco a poco. Yo siempre ocupo el término de a manera de baraja porque es como ir tirando las cartas, ¿no? Es la dinámica que se ha generado eh, pues a partir de la pandemia. Ya venía un poco antes esta tendencia de sacar sencillos o de ir mostrando discos gradualmente con sencillos, pero creo que con la pandemia se acrecentó esta forma de ir sacando discos. Y yo creo que son muchos los músicos que empezaron a hacerlo. También como para mantener presencia en las plataformas, sobre todo cuando los conciertos desaparecieron por un largo tiempo. Era la única manera de tener contacto con la gente y con el público y con la audiencia. Entonces, Punto de Partida es un disco que yo tenía en mente desde 2019, después de que terminé mi reencuentro con Los de Abajo para celebrar los 25 años en aquel 2017. Y entonces se terminó ese reencuentro y bueno, yo hice una pausa en mi carrera en solitario y, y retomé como las ideas que tenía para sacar un EP. En un principio iba a ser un EP de 6 canciones. Entonces, el primer sencillo que salió fue El Último Rincón. El Último Rincón es una canción que salió en septiembre de 2019 como sencillo, con miras a que fuera el primer sencillo de este disco, y pues de hecho lo es. Y pues después se cruzó la pandemia y entonces decidí que iba a seguir sacando sencillos del disco. Entonces saqué 6 sencillos, inclusive saqué 8, pero 2 de las canciones que saqué no entraron en el concepto del disco, entonces decidí nada más incluir 6 de esos sencillos y tenía grabadas 4 canciones más y entonces completé el disco con 4 temas más e hice 3 remixes. Entonces en realidad el disco terminó teniendo 10 temas más los 3 remixes y metí también unos tracks incidentales eh, entre canción y canción como de conexiones para meter ambientes. Entonces en total el disco tiene 17 tracks juntando ya todo. Entonces, digamos que la mitad del disco la mostré en sencillos y la otra mitad sale este 29 de abril y sale todo junto. Ya sale con el orden y con los incidentales y sale, digamos, el disco ya presentado como álbum. Entonces, digamos que si lo vemos en la línea del tiempo, pues fue un disco que demoró 2 años en salir, pero al final salió y yo creo que salió muy bien, ¿eh? O sea, en esta nueva experiencia creo que esta forma de editar un álbum que hace 20 años hubiera sido impensable, ¿no? Claro. Hace 20 o 30 años los álbumes los hacías, te metías un mes a grabar el estudio, 2 meses, ¿no? O 3 o lo que te tardaras, pero sacabas el álbum completo de un solo golpe, ¿no? Más inclusive en las épocas donde no existía este lenguaje digital y sacabas en formato disco, en formato físico los discos, era lo normal, pero pues en esta, digamos que en esta coyuntura, pues yo creo que salió bien porque inclusive a mí me dio tiempo para, para reflexionar bien cómo quería hacer los tracks, qué tracks quería agarrar. Ya inclusive en el último momento iban a ser 9 tracks y en el último momento yo sentía que me faltaba un track, un track, un track. Y entonces el último track que cierra, digamos, el tracklist del disco que se llama Abandonando un grito con fe, era una canción que tenía manera de demo ahí guardada en mis discos duros y de repente así el último día que ya quería mandar a master todo, dije, no, le falta algo al disco, le falta algo al disco. Entonces agarré esa canción, que es una canción folk, eh, con una versión muy acústica, con guitarra y voz y armónica, muy a la Bob Dylan, y vámonos. Y entonces la escuché y dije, no, pues es esto lo que necesito. Y se la mandé al ingeniero de máster y era prácticamente una canción, pues no una maqueta, pero pues una canción que grabé en 2012 y que pues la grabé así casi en vivo aquí en el estudio, pero que en realidad fue grabada en vivo, así como grababan los artistas folks
en los años, en los 60 o en los 50. Entonces, lo que te quiero contar con todo esto es que hasta el último momento incluí un track que no tenía pensado. Entonces, de repente, poder darte el tiempo para sacar un disco así, te da la libertad de realmente lograr un álbum redondo, ¿no? Yo finalmente creo que de eso se trata, sacar un disco, o sea, no sacar canciones de relleno o no de repente hacer un playlist de recopilaciones de canciones que tienes ahí pero que no tengan un sentido, sino buscar el concepto, ¿no? Entonces creo que al final valió la pena tardarme 2 años, ¿no? ¿Cómo no? Y además, bueno, pues sí es un concepto, pero no es un concepto, digamos, lineal, único. Manejas diferentes géneros, el folk alternativo, baladas, en fin, diferentes géneros, lo que es, pues también característica tuya, pero sí te da una línea conductora. Sí, exacto, sí. Y son canciones de varias épocas. También como que en realidad las escribí en diferentes épocas. O sea, aunque las grabé en estos 2 años, aunque las grabaciones se hicieron en estos 2 años en este estudio, de donde estamos haciendo la entrevista, que es donde grabo mis cosas, fue un disco muy peculiar porque algunas canciones, por ejemplo, eran canciones que compuse en 2008, en 2009, otras las compuse en 2014, otras las compuse en 2016 y otras en 2021. Entonces, como que están un poco es como, son canciones de diferentes épocas de mi vida, de los últimos 13 años, y también fueron grabadas de maneras distintas. Por ejemplo, las grabé a veces como con músicos aquí en este estudio, pero también las grabé con músicos en Medellín, porque el productor con el que produje este disco es un productor colombiano que se llama Felipe Álvarez, que es un productor que, bueno, oriundo de Medellín y también ha estado en la escena de Bogotá muchos años, en la escena colombiana básicamente. Entonces, a él lo conocí cuando saqué un sencillo inédito con Los de Abajo que se llama Este Ritmo. Él iba a producir un disco que no llegó a término con Los de Abajo, bueno, un nuevo disco, pero que en realidad al final no llegó a término porque finalmente no dio para mucho, pero nos metimos al estudio a grabar temas y algunos de los temas que finalmente ya no salieron, cada quien se quedó con sus canciones, salen en este disco de Punto de Partida. Uno es A Morir y el otro es Todas las Noches. Y, inclusive graban algunos integrantes de Los de Abajo esas canciones conmigo y bueno, finalmente quedan como parte del disco, pero finalmente fue un disco solista mío. Pero el caso fue que Felipe, después de esa experiencia, yo le dije, mira, quiero seguir trabajando contigo, terminar estas canciones que finalmente ya no salieron en este otro proyecto de Reencuentro, y las que vengan y las nuevas y las que tenga. Entonces me mantuve trabajando con él y entonces es un disco que luego grabamos, él estando allá en Medellín, lo grabó con músicos colombianos y argentinos que viven allá y que forman parte de la escena local. Y entonces, de repente, como que el disco fue una mezcla entre músicos mexicanos y músicos colombianos y argentinos, y grabado en 2 países y en 2 estudios. Y entonces, pues tiene como también esa parte, ¿no? Como esa parte que si hubiera sido de otra manera, pues no hubiera sido así el disco, ¿no? Entonces, es curioso que es un disco como de muchas vertientes, con canciones de muchas épocas, pero suena un disco de una sola época, de un solo concepto, ¿no? Claro. ¿Qué tal lo del Foro El Tejedor? Bueno, pues es la presentación oficial del disco es este 20 de mayo. El disco sale, pues bueno, saldrá el 29 de abril, ya el próximo viernes, y la presentación es 20 días después, el concierto en vivo que voy a hacer para presentarlo oficialmente en vivo. Entonces escogí El Tejedor porque, pues bueno, es un foro que me gusta mucho. Eh, y tengo muchas ganas de mostrar este disco como también con un público que me tenga cerca, o sea, en un escenario íntimo, un espacio donde se pueda percibir la música de manera cercana y y como irlo también tocando en vivo poco a poco en diferentes lugares, y también ir viendo cómo va sonando en vivo. No voy a, a sonar necesariamente nada más las canciones del disco. Voy a incluir casi todas, pero también las voy a intercalar con canciones del repertorio de mis otros discos, ¿no? Entonces, pues sí, va a ser una buena celebración. Van a estar varios de los músicos que han tocado conmigo en los últimos 10 años, algunos que grabaron el disco, otros que no.
pero es básicamente gente que ha estado conmigo involucrada y pues sí voy a tocar con una banda y pues bueno, pues estoy muy contento de ahí presentarlo, ¿no? Claro, además es un foro muy interesante, como dices, muy íntimo, muy cercano, pero además con una excelente acústica, en una excelente ubicación en la colonia Roma y en la calle de Álvaro Obregón. Entonces está todo puesto para que el día 20 sea un éxito total esa presentación. Em, Acerca de, pues ya el viernes 29, ¿cómo es la forma de adquirir el material? Pues mira, va a salir ahorita nada más digital en todas las plataformas que hay actualmente. Estoy preparando un video de una de las canciones nuevas, o sea, que no han salido como sencillos en este lanzamiento que se llama Una Descarga. Voy a estrenar un video junto con el lanzamiento que ya grabé. Y, pero tengo la idea de hacer un vinil de este disco. Entonces, ahora también la fabricación de los viniles no es como tan inmediata, ¿no? Porque también con todo este asunto de la pandemia, las maquiladoras o la gente que se encarga de maquilar los discos, pues lleva su tiempo. Entonces, eh, pues bueno, pues tengo ese plan de sacarlo el vinil quizá a finales de año o quizá un poco antes, pero bueno, sí tengo el plan de hacer un primer vinil de toda mi discografía. Yo la verdad que amo los discos desde niño y siempre he querido tener mi música en viniles, entonces ahorita va a salir digital, pero yo creo que más adelante va a estar también en vinilos, en Bueno, formato vinil. seguramente sí, lo tendrás disponible ya pronto, hacia el final del año. ¿Qué más viene para este 2022, Liber? ¿Algunas otras presentaciones además del Tejedor? ¿Otros planes de seguir grabando? ¿Algunas colaboraciones? ¿Qué viene en 2022? Sí, pues mira, también un proyecto que tengo ahí en la cabeza es sacar como grabaciones en vivo de todos los discos que he sacado. Entonces nunca he sacado un disco en vivo, entonces he estado constantemente grabando canciones, bueno, más bien conciertos, shows, todos los shows que toco los grabo. Entonces tengo ganas de sacar un disco que retrate también mi sonido en vivo, en directo, ¿no? Que es algo que nunca he hecho como solista. Entonces, pues voy a estar trabajando en ello. A lo mejor saco a finales de año algo como un material en directo, ¿no? De este show, por ejemplo, del show de este disco, Ajá. ¿no? Y pues algunas otras, estoy buscando dónde tocarlo. Tengo por ahí también, quiero llevarlo a diferentes lugares de la República. Estoy viendo la posibilidad de ir a festivales y todo esto este año y el que viene, porque pues apenas se está reabriendo la actividad, es algo gradual. Entonces es un proceso que yo sé que va a ser lento, pero pues yo me voy a mantener tocando activamente y bueno, sí tengo como pensado hacerlo en varios foros, no solo, también aquí en la Ciudad de México. eh, en agosto quiero hacer un concierto ahí en Radio UNAM, en un festival que se llama Intersecciones, que es Ok. como un festival que se radía. Entonces también ir a tocar al radio, quiero ir a tocar este disco en radio para que la gente también lo oiga por radio, ¿no? Esta tradición de ir al radio a tocar también me gusta. Entonces, por ejemplo, tengo ese plan y bueno, y también tocarlo en lugares abiertos, no solo cerrados, en otros formatos. Entonces, pues yo ahorita quiero aprovechar que la cosa se está reabriendo y que tengo el disco como para tocarlo donde sea, ¿no? Pues llegaste en el momento más apropiado ya en el fin de la pandemia. Esperemos que así lo sea, según los números de los contagios, así lo indican. Y creo que llegas en el momento más preciso pues, con la reapertura, ¿no? Que coincide y seguramente, pues, tendrás muchas plazas en las que podrás presentar este material. Liber, cuéntanos de tus redes sociales, dónde te encontramos y algún comentario final que nos quieras hacer. Pues miren, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook y en YouTube. Estoy como Liber Terán Oficial, ¿no? Liber con B grande y Terán sin H. Y en Twitter estoy como Liber Terán. Tengo una página web que es liberterán.com que actualizo cada vez que tengo lanzamientos y pues pongo nueva información, pongo también textos, fotos, galerías, para la gente que de repente quiere saber un poco más de mí, ¿no? Tener como un poco más de información, también ahí voy poniendo las fechas, en fin, tengo también esa página web. Y
Y pues bueno, el mensaje con el que me gustaría cerrar la entrevista sería, bueno, pues que sigan apoyando la música ahora más que nunca en vivo, ¿no? La música presencial, que es muy importante, que los músicos necesitamos, eh, pues ahora sí que del público, ¿no? Finalmente la música es algo que vive del público, o sea, ser músico y no tener una audiencia, pues es como de repente, no sé, ser un cineasta y no tener un público donde poner tus películas, o ser un bailarín y no tener quien te vea, ¿no? Ser un escritor y no tener quien te lea, o sea, la audiencia es básica. Entonces, para un músico tocar en vivo, no solo editar música en plataformas, sino tocar en vivo es muy importante. Entonces, pues que apoyen que apoyen el acto en vivo, sea como sea, y claro, invitarlos el 20 de mayo a que vayan al Foro del Tejedor. Se va a poner muy bien, voy a tocar canciones de todas las épocas y va a ser como una buena forma de reiniciar actividades, ¿no? Pues será un excelente reencuentro, Oliver, y será un placer poder verte ese día. Te deseamos el mayor de los éxitos, no solo en este, sino en todos los proyectos que vengan adelante. Y por supuesto, ofrecerte el espacio. Estaremos siempre muy pendientes de todas tus actividades. Muchas gracias, un abrazo a todos, a toda la audiencia. Un abrazo, Oliver. Hasta pronto y hasta siempre. Hasta luego, bye. Chao.